saludo a don Ramón Tamames Gómez. Querido Ramón, muy buenos días. Sí, Carlos. Hombre, ¿qué pasa? Hola, buenos días. Buenos días, Ramón. Oye, claro, tengo tantas preguntas, pero todos se resumen en una. ¿Vas a aceptar ser la alternativa a la presidencia del gobierno en la moción de censura de Vox? En principio tendría que decirte algo ya seguro en este momento, pero teníamos una reunión hoy que hemos aplazado porque los papeles que teníamos pendientes de cruzar en esa sesión de hoy, pues no estaban terminados. Francamente yo no me decido a decir nada hasta el momento de terminar de pergeñar lo que podría ser el discurso de la moción de censura por parte del candidato, porque yo creo que ahí está la clave de todo, lo que uno ve, lo que uno siente, lo que es necesario plantear, cómo hay que plantearlo, y en fin, no es cosa de 3 horas ni de 4, es cosa de varios días y vamos a tener un poco más de ampliación, espero, para decidirnos. En esas estamos y en eso estamos trabajando, por lo menos yo más directamente en mi discurso, naturalmente. ¿Y qué te seduce de una propuesta de un partido como Vox que en principio no está en tu línea de pensamiento? Bueno, no está en mi línea de pensamiento, pero querido Carlos, como tú sabes muy bien, uno está acostumbrado a ver las cosas cómo van cambiando, cómo van evolucionando, y yo veo en Vox un partido constitucional que respeta la Constitución, que pretende reformarla en algunos aspectos, como las comunidades autónomas, que no le gustan demasiado en la gran cantidad de poderes que tienen, y luego pues supongo que también en los valores identitarios de una España que permanece fiel a su historia más universal, por así decirlo. Yo creo que, por ejemplo, destacan valores como las de la lengua española en toda España y todo el mundo hispanohablante, o destaca valores de unidad de la patria, etcétera, etcétera. Son muy libres de decir eso y, naturalmente, está dentro de la Constitución. Yo creo que ha habido quizá una especie de polarización excesiva, y a mí lo que quiero es, en cierto modo, también agradecer una iniciativa que no se ha dado en otros partidos que aparentemente son más liberales, más generosos con la opinión pública, etcétera. En eso yo estoy a la expectativa, Carlos, estoy pendiente de que las cosas vayan evolucionando a mejor, a una situación más normal. ¿Pero qué te sedujo, qué te convenció, por ejemplo, el día que Santiago Abascal te hizo el ofrecimiento? ¿Qué es lo que a ti, que has pasado diversas travesías a lo largo de tu vida y que, hombre, tienes una lucidez intelectual que nadie discute, pero desde luego un carné de identidad con mucho pasado? ¿Qué es lo que te sedujo en ese momento de lo que te ofreció Santiago? Bueno, pues en cierto modo el ángel emisario fue Fernando Sánchez Dragó, que como sabes nos conocemos desde la rebelión estudiantil de 1956. Estuvimos en la cárcel varios meses juntos, nos conocimos a fondo, nos hemos seguido después en su actividad de escritor. Raro era el tiempo en que no me llamaba para sus programas de libros, sus programas escénicos, sus cenas, coloquios, etcétera, y toda esa amistad se ha mantenido. Y Fernando pues me estima mucho, y cuando llega el momento de plantearse en la directiva de Vox, en la que él está de cierto modo, pues dijo, pues ¿por qué no Ramón Tamames? Lo debieron estudiar el caso y decidieron hacerme a mí la propuesta. Yo la recibí, se me aclararon una serie de cuestiones de absoluta independencia en lo que yo fuera a decir, de plenitud de mis conocimientos para tomar la carta que fuera necesario en cada problema, etcétera, y con esas circunstancias, pues yo no aceptar esta propuesta, yo pienso que después habría sentido
mucho no considerarla. Estoy considerándola y mi decisión estará muy próxima a partir de ahora. Aquí mis compañeros querían saludarte. Ramón, uno de ellos es Jorge Bustos. Don Ramón, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues siempre pendiente de lo que tú me digas. Te frecuentemente en el mundo y me gusta lo que dices generalmente. Muchas gracias, Ramón. Yo quería preguntarte dos cosas. La primera es si le reconoces a Herrera que estás trabajando, estás pergeñando tu discurso, digamos que lo haces porque estás más inclinado hacia el sí que hacia el no, si no, no estarías trabajando en ese discurso. Digamos que en términos proporcionales, ¿qué porcentaje hay de posibilidades de que digas que sí? ¿Un 70-30, un 80-20, un 60-40? Lo dejo por ahí. Y la otra es, se ha filtrado que tendrías incluso el gesto de buena voluntad, de caballerosidad, de invitar a cenar en la víspera a Pedro Sánchez antes de plantearle una moción de censura. Son maneras caballerescas que te aseguro que se han perdido en el actual Congreso de los Diputados. No sé qué esperas encontrar ahí, pero es mi deber advertirte de que eso es una manada de lobos lo que vas a tener delante, y donde la gentileza y la cortesía parlamentaria brillan por su ausencia en el actual hemiciclo, y te lo digo porque lo conozco un poco. Sí, las dos cosas. Lo primero, pues evidentemente yo estoy haciendo un esfuerzo de síntesis al preparar la moción de censura. Antes de decidirme quiero saber si efectivamente tengo la capacidad de pergeñar, como muy bien has dicho tú, esas páginas dando un mensaje que sea interesante y positivo. Bueno, lleva tiempo, lo he dicho antes, pero creo que estoy en ese momento. Si yo dijera que no te preocupes, porque realmente aprovecharíamos también el producto. Siempre hay un horizonte muy amplio para todo lo que pretenda sea una labor de creación. Y en cuanto a lo segundo, querido profesor Bustos, si me permites que te llame así, pues en cuanto a lo segundo, yo diría que la tradición de conocerse los contendientes de una lid que yo espero que sea afinada y educada, pues es una cosa muy tradicional. Yo creo que lo mejor es no conocer a tu enemigo, que yo no tengo enemigos o procuro no tenerlos, conocer a tu adversario, conocer a tu interlocutor, yo diría mejor. Pues sí, me gusta personalmente. Yo le envié la última edición de mi libro de Estructura Económica 26 a Pedro Sánchez, me contestó con una carta muy cumplida, se la enviaba también a Begoña, su esposa, la que conozco de algunos debates en el Círculo de Génova de Madrid, y entonces yo creo que el vernos antes de empezar a hablar, pues es bueno, y el entendimiento es bueno, incluso aunque sea en una lid de adversarios que defienden posiciones distintas, con un gobierno como el que tiene Sánchez de investidura, pues variopinto, que diría algún cronista oficial. Carmelo Encinas. ¿Qué tal, don Ramón? Buenos días. ¿Quién eres? Carmelo Encinas. ¡Hombre, Carmelo! ¿Qué tal? Tantos años. Estando desde Carmelo. Lo de la vaguada, ¿se acuerda? Cuando era concejal del Partido Comunista. La vaguada es nuestra. Es nuestra, efectivamente. Desde ahí nos conocemos. Bueno, en una moción de censura, don Ramón, el candidato que se propone ha de presentar un programa de gobierno. Y yo le quisiera conocer, ya que está trabajando en ese, por lo menos está empezando, entiendo, a perfilar ese posible discurso de programa de gobierno, alguna línea general de qué es lo que se propone. Bueno, yo pretendo especificar mis conocimientos aplicados al caso. Yo entiendo que hay un ciclo electoral en este año importantísimo. Los poderes locales, ayuntamientos, era don Claudio Sánchez Albornoz el que recordaba en su historia de España aquello de que la democracia municipal barrió las estepas españolas y castellanas con una fuerza inmensa. La democracia española arranca de los municipios de la Reconquista. Y luego, pues yo diría que
Hay que buscar una mezcla de eficacia, que es hacer las cosas, eficiencia, que es hacerlas bien, y en esas estoy. El programa de gobierno se puede transparentar sobre todo a través de la crítica de la situación actual en temas como el estado de bienestar con sus componentes, o en temas como la política exterior con sus dificultades en el Tratado de Gibraltar que tenemos a la vista, de las relaciones con Marruecos, del problema iberoamericano, cómo lo abordamos en la próxima conferencia de la española de Santo Domingo, que se va a celebrar en esta primavera, etcétera, etcétera. Yo creo que de ahí van saliendo una serie de ideas que pueden intentar mejorar la situación actual, desde luego. Tú sabes que los temas hay que estudiarlos. Tú tienes muchas carpetas de estudio de temas desde que los municipios se declararon democráticos en 1979, y no tendría que explicarte mucho, pero estoy hablando para todos naturalmente. Ahora, Ramón, la mayoría de los columnistas que te conocen desde la noche de los tiempos, o que te conocemos desde hace mucho tiempo, la mayoría de todos ellos les he leído y desaconsejan casi todo que deje ese paso, porque sostienen o manifiestan que van a utilizarte una fuerza política concreta, Vox, para sus intereses particulares. Cuando tú has leído toda esa opinión, que es bastante coincidente, ¿qué has pensado? Bueno, yo he visto incluso artículos de Pedro J. y otros diciendo, déjalo, no vayas. Bueno, pero un ofrecimiento así sucede una vez en la vida, en muchas vidas, yo diría. Es el primer caso de una moción de censura con una persona que no está en la vida política activa más del momento, y que además no es parlamentario, ni en el Congreso, ni en el Senado, y además me ofrecen todo esto en plena libertad de acción, que yo he exigido y pedido naturalmente, y me dicen, tratamos de escuchar tu voz y tus opiniones. Nadie te va a dar aquí guía burros, ni tampoco guiones para que tú expongas las doctrinas de Vox. Yo no voy a seguir las doctrinas de Vox en mi intervención. Yo voy a hacer un claroscuro, como dicen los pintores, de una situación actual con posible mejora. Y eso nadie me va a impedir hablar así libremente. Y en cierto modo, ¿por qué otros grupos no se asocian? A mí me gustaría que estuvieran otros grupos. Bueno, pues porque no quieren. Muy bien, pues si no quieren, tan tranquilos todos, y voy a tratar de abrir una vía que sea mi propia vía, con plena independencia. Siempre hay gente que te aconseja que no hagas nada, y así estamos algunas veces que no hacemos nada y las cosas se complican y los problemas se van pudriendo, algunos de ellos. Por ejemplo, el tema de la sanidad, qué sé yo, el tema de la inflación, por decir otro caso, los temas de presupuestarios, las cuestiones de cómo se utiliza el dinero como moneda para comprar votos en la juventud, con los subsidios, etcétera. Todo eso hay que irlo viendo y ver que efectivamente no somos ángeles seráficos, no lo somos los humanos, y tenemos que seguir en esa lucha, en esa lid, tratando de aflorar la verdad. Esa es la cuestión principal. Mi querido Ramón Tamames, bueno, esperamos la decisión, pero a mí me parece que la tienen más que tomada, por lo que te estoy escuchando. Pero a la espera de los últimos datos, aquí estamos. Te mandamos un abrazo muy fuerte, te deseamos toda la suerte. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Bustos. Muchas gracias, Encina. Que florezca la encina en primavera. Muchas gracias. Eso espero yo también. Gracias, profesor. Por muchos años. Un abrazo.